Buenas, quiero darte la bienvenida a esta clase de fotografía que habíamos hablado, que es esta cuestión de la exposición. Antes de empezar con las diapositivas y tal, lo que quiero contarte o hacerte esta especie de introducción de lo que vamos a ver. Básicamente es que es una clase compleja que vas a ver un montón de conceptos nuevos. Así que tranqui con eso, porque mi idea no es que de esto salgas sabiendo rendir un examen y te sepas de memoria los conceptos. No, la idea es que puedas adquirirlos, agarrarlos, tomarlos y entender qué es lo que estás haciendo con cada uno de los parámetros que vas a modificar en una foto y explorarlo. Que lo empieces a probar. Hay posibilidad de hacerlo con tu cámara de manera manual o hay posibilidad de hacerlo, si no tenés, con un celular. O sea, buscar una aplicación o usar la cámara integrada si tiene el modo manual para empezar a probar con estos parámetros y entender qué es lo que estamos modificando y de qué manera podemos hacer una foto de un lugar súper creativo modificando otras cuestiones que en el momento de sacar una foto en modo automático no las podemos hacer. Y esta es la otra cuestión de la que quiero hablar. ¿Por qué vemos esto de la exposición? Dirás, mirá, si yo ya sé agarrar una cámara y sacar una foto, si es apretar un botón. Bueno, la cuestión justamente es esa. Estamos acostumbrados, de cierta manera, de que existen los automatismos en las cámaras, y esto hace más de 40 años, ya los equipos hacen por sí solos las exposiciones, ¿ok? Y pensarás, bueno, pero si la cámara ya lo hace, ¿para qué voy a volver a un proceso que parece rudimentario, ¿no? Un proceso que parece quizá antiguo, porque si la tecnología avanzó, ¿por qué tengo que aprender este proceso? Básicamente comprender este proceso hace que uno haga fotos y te voy a explicar por qué. Cuando uno saca de manera automática, nuestro equipo lo que hace es medir los parámetros de luz que tenemos en ese entorno. Te dice, esta es la posición correcta, que lo vamos a ver ese término, y sacas la foto, ¿ok? Pero eso te permite solo esa posibilidad. Y a la vez, lo único que puedes hacer es aceptar lo que el equipo te está diciendo en ese momento. Para mí, comprender esto hace la diferencia entre alguien que se dice PH, fotógrafo, fotógrafa, y alguien que aprieta botones. Bien, eso es crucial porque estás comprendiendo, estás usando cada uno de los pasos de hacer una fotografía, de crear una imagen con tus propios conceptos de lo que es una imagen, de lo que es una imagen puesta, de qué niveles de enfoque y desenfoque van a tener tus planos, si va a ser una foto de larga exposición, por ejemplo, y la querés hacer de noche con un trípode, querés pintar con luz, todos esos elementos generalmente con un equipo de manera automática no lo podemos hacer, lo tenemos que hacer recurriendo a estos procesos. Y esto es lo que modifica, además de sacar una foto con la luz más o menos bien expuesta o correcta, que ese es el concepto del que vamos a hablar también al principio en esta clase, ¿ok? Espero que se vayan teniendo un poquito todo esto. Vamos a ir aclarándolo paso a paso ahora cuando demos inicio a la clase. Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar. En la primera diapositiva yo te lo digo, la exposición, el paso que te transforma. ¿En qué te transforma? Bueno, de alguien que aprieta un botón en alguien que crea imágenes a conciencia. En el paso siguiente te muestro una especie de índice de lo que vamos a ver, ordenado cuando están dispuestas las diapositivas. Al principio vamos a ver el rol fundamental que juega la luz en la fotografía. Esto es una puntita de hilo, digamos, es un tema para hablarlo también bastante más en profundidad, pero para que al menos te lleves una idea de lo fundamental que es este concepto, o sea, es entender que la fotografía es trabajar con luz. Encontré una definición por ahí que decía que es el arte y la técnica de capturar imágenes a partir de la acción de la luz sobre una superficie fotosensible. Y eso no ha cambiado a lo largo de los tiempos que llevamos de más de 200 años de fotografía, o 200 años aproximadamente, no ha cambiado, o sea, el proceso es el mismo. Bien, lo que ha cambiado son las técnicas y las tecnologías que nos permitían hacerlo de una manera antes y de la manera que lo hacemos hoy en día en la fotografía digital. Luego el recorrido de la luz a través de la cámara, la conversión en foto, ese punto también es crucial, o sea, entender cómo es que la luz ingresa en la cámara, atraviesa el lente, atraviesa el obturador y llega al sensor y entonces se transforma en una imagen. También un poquito por arriba, pero para comprender cómo es este recorrido está buenísimo porque te va a permitir abrirte un poquito el panorama, darte una idea de cómo funciona esto, y si ya lo sabías, por ahí te puede llegar a dar un detalle más, alguna pauta, como decías hace un rato, de algo que no conocías, un concepto nuevo, algún detalle que se te haya pasado. Pero a mí es algo que me encanta contar y me encanta ver cada vez que puedo. Es algo que me sigue resultando fascinante después de varios años. Así que vamos a charlar un poquito por encima de eso. Vamos a hablar sobre el diafragma, el obturador y el sensor, que son justamente estos tres elementos que intervienen en el momento de capturar una foto. Bien, son súper necesarios conocer
cómo cada uno interviene en el proceso fotográfico de tomar la luz. Va a ser más bien conocer el hardware de nuestra cámara, conocer bien el tema del lente, de cómo funciona el obturador y cómo funciona el sensor, ¿ok? Estos 3 elementos van a ser fundamentales para poder entender cómo funcionan las variables que nosotros podemos modificar de ellos para lograr una exposición. Luego vemos qué es la exposición y cómo influye en la creación de una imagen. Esto es a nivel de definición de lo que es la exposición y vamos a ver algunas puntas de hilo también en este caso de qué se trata, solo a los fines de esta primera aproximación, esta primera clase que estamos haciendo. Siguiente, el triángulo de exposición. Apertura, velocidad y sensibilidad ISO. Bueno, acá están los 3 conceptos que van a estar relacionados con los primeros que hablamos de diafragma, obturador y sensor. O sea, cada uno de estos se le corresponde una variable específica de estas que estoy hablando, la apertura, la velocidad y la sensibilidad. O sea, la apertura va a ser para el diafragma, la velocidad va a ser para el obturador y la sensibilidad ISO la vamos a ver de lo que es el sensor. Luego vamos a puntualizar sobre cada uno. En la apertura del diafragma vamos a hablar de qué se trata justamente esto, más en profundidad. Si vamos a ver las definiciones antes, vamos a ver la escala mediante la cual usamos esta herramienta. O sea, qué implica y qué cambia en nuestra imagen utilizar esta variable. Después tenemos la velocidad de obturación. Vamos a ver también la escala y las posibilidades que nos da. Y luego el ISO también, como el tercer elemento que tenemos en este triángulo famoso de la exposición. Luego el equilibrio entre estos 3 puntos, justamente, cómo podemos modificar las distintas variables de este triángulo para lograr un mismo valor de exposición y cómo eso va a variar o vamos a conseguir una exposición de una manera u otra. Y bueno, en ese punto hablo del sistema de pasos y la reciprocidad, eso muy por arriba porque también es otra cosa conceptual, otra cosa técnica profunda para ir viéndolo de a poco, pero para que tengas una idea al menos de qué se trata, lo voy a tocar un poquito cada tema y lo vamos a ver en profundidad con una clasecita práctica que voy a hacer después de que tengamos estos conceptos sobre un software que nos permite hacer una simulación de toma de fotográfica. Así que lo vamos a ir aplicando y haciendo algunos ejercicios con ese mismo software, que es como estar sacando una foto en el momento. Está buenísimo, ya lo van a ver. Y en el último tenemos lo de medir la luz. Esta cuestión también va a estar muy por encima, pero es para entender toda esta cuestión que dije al principio de que la cámara toma decisiones, ¿no? Por nosotros, en este caso, ¿cómo lo usaríamos como valor de referencia? O sea, lo que mide la cámara de la exposición correcta según lo que percibe nuestro fotómetro integrado. Ese valor que nos va a dar la cámara para poder hacer la foto, o el valor de referencia que vamos a usar de exposición que nos da este exposímetro para poder conseguir nuestras imágenes y tomarlo de esa manera. Y al final lo que vamos a ver son un poquito algunos ejercicios tranqui, unos ejercicios que son un poco amplios, ¿no? Son para que vayas agarrando la cámara sin miedo, agarrando el celu con una aplicación y viendo cómo modificando esos parámetros tenés algunas cuestiones distintas. Obviamente un celular al no tener lente, por ejemplo, va a estar limitado para alguno que otro ejercicio, pero en general los otros lo vas a poder hacer aunque no tengas cámara, ¿ok? Vamos a ello. Vamos a ver el primer punto que dice el concepto básico sobre el que se construye todo proceso de aprendizaje en fotografía consiste en tomar conciencia de la luz como nuestra materia prima. Esto es el ABC, esto es lo fundamental y sin embargo parece extraño. Muchas personas o la mayoría quizá no considera esta cuestión, ¿no? Piensa que sacar fotos es sacar fotos. Es algo que apretas un aparatito y congelas un momento, un espacio-tiempo. Y lo que hacemos concretamente es este proceso. O sea, es la luz, es nuestra madera para el carpintero, ¿ok? Es lo que vamos a usar como elemento y tenemos que entender sus propiedades a la hora de ir a hacer una foto. Entender el comportamiento de la luz nos va a afianzar muchísimo más los conocimientos que vayamos incorporando en nuestro día a día, ¿ok? Hacer una foto implica que tomemos decisiones respecto de la luz, ¿no? Respecto de su dirección, desde dónde tomamos una foto, de con qué luz la vamos a hacer, si es en exteriores, si es en interiores, si es una lámpara, si es la luz del sol, si es a la sombra. Todas estas cuestiones van a influir en nuestras decisiones fotográficas, por eso es central conocerlas para saber usarlas cuándo y de qué manera. Tengo 2 ejemplos acá claros, que son 2 situaciones distintas de luz. Una es salir a exteriores, elegir un lugar
y usar la luz disponible del sol, dependiendo en qué hora esté, y cómo vamos a usar a esta misma, ¿no? En qué dirección va a apuntar a nuestro sujeto, en qué lugar vamos a hacer la foto, si a la sombra o a la luz. Lo único que no podemos cambiar acá o modificar es la luz disponible. O sea, nosotros nos vamos a adaptar en este caso a la luz ambiente. En el caso contrario de lo que es en estudio o interiores, donde vamos a usar una luz artificial, también tenemos que conocer, y sobre todo en este punto conocer, cuáles son algunas de las propiedades de la luz y cómo la podemos usar. Esto clase aparte, bien, porque es algo también complejo ir conociendo, pero si puedes ir observando cómo incide la luz en tus fotos, donde hay luz, donde hay sombra, desde dónde se direcciona y demás, y podés llegar a ir persiguiendo eso si no tenés experiencia dentro de la fotografía, te lo recomiendo porque es clave, es súper clave, incluso sin hacer fotos, salir a la calle y observar cómo cae una luz, en qué dirección viene y cómo pegas la sombra y por qué ese atardecer te gusta tanto, por qué cambian los colores, no porque sino ir interpretando y preguntándote por qué sucede eso. La curiosidad es algo fundamental también en este aprendizaje. Y el último consejo que te doy en esta parte es que te digo que ambas formas de hacerlo requieren sobre todo de mucha práctica. Y esto es todo para mí. La práctica es lo que te hace mejorar. O sea, y esto sé que es básico en cualquier disciplina, ¿no? Pero no hay otra manera de entenderlo. Yo por más que te dé esta clase y hablemos de un montón de conceptos teóricos, si vos no practicas, si no agarras la cámara, salís a sacar fotos, si no sacás dentro de tu casa, si no observas a cualquier cosita que quieras sacarle foto, incluso esto que te decía recién de observar la luz, si no estás con ese ojo, con esas ganas de aprender, con esa inquietud, con esa intriga, con esa curiosidad, es muy difícil poder aprender, ¿no? No es algo que lo vamos a incorporar con una clasecita, un cursito, un tip o 3 tips y lo tenemos, ¿no? Es algo que se aprende desde la práctica, se aprende desde el manejo de los elementos. Por más que yo te diga esta clase entera y te la grabes y te la memorices, tus fotos no van a cambiar. Tu manera de comprender el proceso fotográfico no va a mejorar a partir de eso. Va a mejorar a partir de la prueba y el error, de equivocarte. Aprovechá, equivocate todo el tiempo. Equivocarse es central en esto de la fotografía. Es decir, ¿qué hice acá mal? Que no me salió la foto que buscaba. ¿Cómo puedo hacer para mejorar esta foto que estoy haciendo de tal o cual manera? Es súper fundamental la práctica. Es la manera de aprender fotografía, y para eso te voy a dar mi propio ejemplo. Ya, yo bajé a la teoría bastante tiempo después, o fui incorporando cositas, pero mi manera de comprender la teoría fue más fácil de asimilar porque ya conocía la cámara de la práctica. A mí me encantaba hacer fotos, buscar lugares, observar luces, mirar fotos de otros artistas, tanto cuando recién empezaba, incluso con una cámara analógica. Aprendí los rudimentos necesarios de esta cuestión de la exposición, de exponer más o menos correctamente, y luego salía a observar y veía muchos errores de fotos que incluso analógicas las imprimía y veía que estaban movidas o cualquier otra cuestión. A partir de eso fui entendiendo y mejorando mis habilidades en la fotografía. Bueno, vamos al siguiente punto. Te hablo de 3 elementos clave. Bien, estos 3 elementos clave los puse estratégicamente en este lugar porque después vamos a ver el recorrido de la luz y para verlo, en principio, como que tengamos una idea de esto, basta. Paso a presentarlos, están el diafragma, el obturador y el sensor. El diafragma es una abertura que permite pasar mayor o menor caudal de luz. El diafragma, este elemento que te cuento acá, está situado en el objetivo, ¿bien? Es una compuerta, la primera compuerta por la que va a atravesar la luz, pero eso lo cuento en la siguiente etapa. Pero para que sepas, es esto, es una apertura, un agujero, digamos, que está compuesto por un grupo de láminas colocadas de manera radial, o sea, de manera circular, y que está situado en el objetivo. O sea, es el único elemento del que vamos a hablar en este proceso que está en el objetivo, el resto está en cámara. El siguiente, que es el obturador. Este es un mecanismo compuesto por 2 cortinillas. Estoy hablando del obturador de cámara. Estas se abren y se cierran durante el tiempo que nosotros decidimos que va a ingresar la luz a nuestro sensor. Esto sí ya está en el cuerpo de cámara, está delante del sensor, y en las cámaras reflex está detrás del espejo. Bien, entonces es muy difícil que lo veas, quizá en una cámara analógica de las últimas, o bueno, que se trabe como me pasó con mi otra cámara a mí y te quede las cortinillas cerradas. Es muy difícil de ver este mecanismo del obturador, pero bueno, para que sepas ahora que está ahí. Bueno, y luego está el sensor, que es la superficie fotosensible, esta famosa de la que hablamos en el principio, lo que antes eran los rollos de película,
Hoy tenemos los sensores. Y acá te cuento, bueno, un poquito por arriba. El sensor dice está compuesto por millones de fotodiodos sensibles a la luz. Esto es lo que posibilita esa fotosensibilidad. Cada uno de ellos transforma la luz que recibe en información digital. La finalidad de estos fotodiodos es construir los famosos píxeles. Acá te dejo una puntita de lo que es el píxel, que es la unidad más pequeña de información tonal que podemos encontrar en una imagen. En otras palabras, un cuadradito de color. Que junto con otros millones forman la foto digital, ¿no? Cuando hablamos de megapíxeles, en realidad estamos hablando de unidades de 1.000.000 de píxeles, 1.000.000 de estos cuadraditos. No voy a aportar mucho más sobre esto porque lo vamos a ver en cada uno de los procesos siguientes, pero bueno, esta definición está buena para que las tengan. Estas diapositivas las van a tener igual a disposición en PDF. Vuelvan a leerlas cada vez que tengan alguna duda sobre alguno de estos aspectos, o también se puede seguir investigando por otro lado si te genera curiosidad cómo funciona cada una de estas herramientas. Bueno, ahora sí toca hablar del camino de la luz, ¿no? Suena un poco místico esto, pero bueno, en realidad es hablar del recorrido que va a hacer la luz hasta llegar a nuestro sensor. Esto de sacar una foto es algo que sucede en milésimas de segundo, ¿no? Entendamos que la mayoría de las veces que sacamos una foto, este proceso se va a dar en fracciones de segundo. Nosotros estamos acostumbrados a usar el segundo como nuestra unidad mínima de tiempo, y la cámara puede llevar esto a puntos como un 4000avo de segundo, o sea, una fracción por 4000 o 6000 en los procesos mecánicos hasta donde lo permite la física y la fuerza de gravedad. Y luego hay procesos mayores a esto, a esta velocidad de obturación. Bueno, vamos al punto de partida de lo que venía a hablar, que es esto de el recorrido de la luz. ¿Qué hacemos cuando vamos a sacar una foto? Lo primero que hacemos es disparamos. Acá no hay mucho más que saber que cuando presionamos el botón, a mitad de presión vamos a enfocar, cuando tenemos el enfoque automático activado, y cuando terminamos de gatillar a fondo, ahí se produce la captura de la imagen. ¿Qué se produce en este momento de que gatillamos? Bueno, la luz va a ingresar por nuestro objetivo, va a atravesar las lentes y va a atravesar el diafragma. El diafragma es esta primer compuerta que tenemos para permitir el paso de la luz. El caudal de luz que pase por este diafragma va a depender de si está más abierto o menos abierto. Dependiendo de ese tamaño, tendremos el caudal de luz que dejaremos ingresar. Una vez que atraviesa el diafragma, la segunda compuerta con la que se encuentra la luz es con el obturador. Si el primer acceso, que era el diafragma, permite entrar determinado caudal de luz, este va a determinar qué cantidad de tiempo va a ingresar ese caudal de luz y va a impactar sobre nuestra superficie fotosensible, nuestro sensor, en este caso digital. Y una vez que atraviesa el obturador, va a impactar sobre nuestro sensor, y ahí, dependiendo del caudal que tenga y del tiempo de exposición que tengamos, va a tener una intensidad determinada. El sensor va a reaccionar a esa luz y lo va a transformar en energía eléctrica. Y por último tenemos acá un elemento nuevo, que es el microprocesador, que es el que va a traducir esa energía eléctrica en lenguaje digital y lo va a almacenar en las tarjetas de memoria. Con esto tenemos un mínimo pantallazo de cómo es el recorrido de la luz. Quizá con algunos elementos gráficos más esto se puede ir potenciando y lo seguiré compartiendo por el grupo, pero me parece que hasta acá nos podemos dar una mínima idea. Justamente lo que hablé al principio, dar una aproximación general, algo que te lleves, que puedas interpretar de cómo funciona este proceso. Se puede profundizar en cada una de estas cosas, pero a funciones prácticas, que es la idea de este grupo, de esta clase y demás, es que te lleves un mínimo pantallazo para tener un concepto de esto y que puedas salir a hacer fotos, no que te conviertas en ingeniero o en técnico de fotografía. ¿Sí? La idea es que todo este lenguaje técnico, que por ahí es tedioso, se te haga un poco más sencillo y puedas seguir aprendiendo de la manera más simple posible. Ahora sí, nuestro tema, que es la exposición, la famosa exposición de la que te estuve hablando y estuve compartiendo algunas cositas mediante el canal, y que es el nombre de esta clase básicamente. Ahora que vimos todo este proceso, todo este camino del recorrido de la luz y demás, vamos a poder entender de qué se trata esto de la exposición. Por eso hice este paso a paso previo. La exposición, básicamente, por definición, es la cantidad de luz que permitimos que llegue a nuestro sensor. Acá te digo, por ejemplo, que dependiendo de la intensidad de las condiciones de luz que tengamos, deberemos ajustar nuestras variables para lograr una foto expuesta correctamente. Esto tomámoslo entre comillas porque prefiero el concepto adecuado, pero se utiliza mucho en fotografía esta cuestión de la correcta exposición. Acá incluso te lo digo, ¿no? El término correcto está utilizado como subjetivo, o sea, hay un margen, no es que la exposición correcta es por definición tal cosa y vos tenés que llegar a ese resultado en cada una de tus tomas. Cada una de tus tomas se va a exponer sobre lo que vos estés determinando resaltar o destacar de esa imagen, entonces
A veces necesitamos sobreexponer un cielo para que nuestro sujeto destaque y es lo que nosotros queremos saltar en una imagen, entonces sobreexponer un cielo o subexponer una sombra para conseguir el resultado deseado. Desde el punto de vista de la cámara o del técnico, diríamos que es una exposición incorrecta. No, es una exposición correcta porque vos estás teniendo el resultado que querés con esa exposición. Entonces no hay un rango de medida que te diga esto es una correcta exposición. Bueno, justamente que te estoy hablando de un rango, digamos que ese es un rango de tolerancia entre una imagen muy oscura y una imagen muy clara. Bien, ahí tendremos el parámetro de una exposición correcta. ¿Ok? Lo más común en este punto que estamos hablando justamente es conocer tres posibilidades, que son la subexposición, la correcta exposición y la sobreexposición. La unidad de medida son las letras EB en fotografía, que bueno, por su definición en inglés es valor de exposición, y así es como vamos a conocer este parámetro a la hora de manejarnos con este término. Para conseguir entonces la exposición correcta, la exposición deseada, debemos combinar tres parámetros desde nuestra cámara. Y estos tres parámetros son el famoso triángulo de la exposición. ¿Qué es el triángulo de la exposición? Bueno, justamente esta combinación. Cuando vimos el recorrido de la luz, hablamos de diafragma, de obturador y de sensor. Bueno, estas tres partes de nuestra cámara nos van a permitir manejar y equilibrar de determinada manera sus parámetros para poder obtener un valor central de exposición, ¿no? ¿De qué manera configuramos? Bueno, vamos a conocerlos un poquito en profundidad. Cuando hablamos de apertura, estamos hablando justamente del primer elemento del recorrido de la luz, que es el diafragma, ¿ok? Hablamos de apertura de ese círculo, de la compuerta por la que pasa primero la luz. Para ser más técnico, que te lo digo, es la variable del diámetro del orificio por el que ingresa la luz. A mayor apertura va a ingresar más luz, a menor apertura va a ingresar menos luz. Esto es una cuestión casi de sentido común, ¿bien? Lo que sucede en otros aspectos no lo es tanto. Pero en principio, para entender esto, que funciona como en el caudal, como en el primer paso, como una primera compuerta, es entender que a más abierto va a entrar más, a más cerrado va a entrar menos. La segunda variable que tenemos es la velocidad de obturación, que se configura con el obturador justamente. Es la variable de tiempo, o sea, en este caso vamos a decidir cuánto tiempo va a estar ingresando luz a nuestro sensor para obtener ese valor de exposición. Lo mismo, a menor tiempo ingresará menos luz, a mayor tiempo ingresará más cantidad de luz. Esto lo que nos permite también es esta cuestión de congelar o el movimiento, ¿no? Cuando dejamos que la luz entre en tiempo de obturación lenta, bueno, vamos a percibir la luz moviéndose. Cuando lo hacemos a una velocidad rápida, nos va a congelar movimientos rápidos. Y el último factor, que es la sensibilidad ISO. Este factor es una propiedad del sensor. Okay, esta es la respuesta del sensor a la luz. Esta variación no influye sobre la cantidad de luz que entra, sino que cambia su receptividad, su reacción hacia la luz. ¿Okay? A mayor número de ISO vamos a tener un resultado más expuesto, a menor número de ISO vamos a tener un resultado menos expuesto. Y ahora vayamos por parte, vamos a ir uno por uno desglosando un poquito de qué se tratan cada una de estas variables de las que estuvimos hablando, ¿no? Tanto en concepto de herramienta, en concepto de elemento de lo que hablamos del diafragma que está dentro del lente, como el aporte que hace este mecanismo y entenderlo en cuestión de esta variable que es la apertura. Bien, como nuestra cámara es una herramienta técnica, básicamente lo que tenemos que entender es que en cada uno de estos elementos vamos a tener un código, una escala propia en la que debemos conocer para poder manejarla a nuestro gusto y poder ir variando sus posibilidades. Bien, en este caso que vamos a hablar del diafragma, en principio vamos a conocer que tiene una escala que se determina por números F. Básicamente esta escala son valores matemáticos que están basadas en la división entre el diámetro del orificio y la distancia focal que tenga nuestra lente. Esto es algo complejo, ya estoy poniendo otros términos como la distancia focal y otras cosas que veremos en otro momento, pero para que sepan justamente que se trata de esto. Es una escala matemática que nos dice qué tan abierto o qué tan cerrado está nuestro diafragma. Para tener una idea de esta escala y evitar una confusión muy típica que hay con esta cuestión, es saber que suele ir desde el 1.4, o sea, F1.4 al F22. Este es un rango nominal de escala que podemos conocer o conseguir en la mayoría de los diafragmas. A veces tienen menos, a veces más. Lo importante de este punto es entender que a menor número F, más abierto va a estar el diafragma. Es entender que el número chico es una apertura más grande y que el número grande, en este caso F22 o F32, es una apertura pequeña. Bien,
Esto suele generar confusión, hay maneras de asociarlo, esto es súper subjetivo y personal, pero partiendo de esta base vas a tener una comprensión más acabada. La idea es que cuando lo usemos sepamos justamente esto, ¿no? Que si vamos a poner un diafragma de número bajo, F2, F2.8, F4, vamos a tener más apertura. Y si tenemos un número alto, F11, 16, F22, vamos a tener más cerradito. Bien, pasemos ahora a lo que es la obturación, velocidad o tiempo. Bueno, solemos hablar indistintamente de velocidad de obturación o tiempo de exposición. La cuestión es que es lo mismo, o sea, aluden a lo mismo, ¿no? Pero son inversamente proporcionales. Y esto, no quiero complejizarlo más de lo que es. Justamente es que si hablamos de velocidad alta, estamos hablando de tiempos de exposición cortos, ¿bien? O sea, menores tiempos de exposición. Y si hablamos de velocidad baja, estamos hablando de mayor tiempo de exposición. Velocidad de obturación, tiempo de exposición, es el mismo concepto y por suerte se manejan solo en una misma escala de tiempo. Entendamos que si tenemos una mayor velocidad de obturación, ¿qué va a pasar? Se va a cerrar más rápido el compuerto, entonces se va a permitir que pase menos cantidad de luz. A menor velocidad de obturación, vamos a permitir que entre más cantidad de luz. Y lo mismo pasa con el tiempo. A un tiempo más corto vamos a tener una velocidad rápida de obturación y a un tiempo más largo vamos a tener una velocidad lenta de obturación. Acá lo digo, con ella podemos congelar en velocidades altas y obtener luz en movimiento en tiempos lentos. Y la tercera punta de este triángulo, el ISO, que es la sensibilidad de nuestro sensor. Ya venimos redundando un poquito con este tema, pero es fundamental que a cada uno te corresponda su variable, ¿no? Tanto al diafragma, su apertura, a la obturación, su velocidad o su tiempo, y al sensor, su sensibilidad ISO. Como dije antes, y lo volvemos a repetir un poquito, esta es la única variable que no va a afectar la cantidad de luz que ingresa, sino que va a modificar su estado, o sea, su reactividad ante ese caudal, ante esa intensidad de luz. Bien, esta sensibilidad se controla con los valores de ISO. A medida que aumenta su valor nominal, va a ir aumentando su sensibilidad. Para entender un poquito esta escala, digamos que el ISO viene con una nomenclatura inicial, ¿no? Con su valor nativo, que puede ser 100, mayormente 100, y en algunas cámaras también desde 50. Este valor viene heredado un poquito de lo que era la fotografía analógica, ¿no? Antes lo que era el ISO o las ASAs en los rollos de fotografía venían predeterminados. Entonces uno se compraba una película de ISO 100, una película de ISO 400, una película de ISO 800, y cada uno, bueno, tenía sus particularidades. Pero en este aspecto la nomenclatura ISO viene heredada un poquito de ahí. Y partiendo de esa base vamos a decir lo siguiente, que es lo que sucede cuando vamos agrandando los valores de esta escala, es que vamos perdiendo calidad, ¿no? A medida que más se sensibiliza a nuestro sensor, vamos perdiendo calidad en nuestra imagen. Bien, en ISO 100, en ISO nativo, va a ser la máxima calidad y siempre que podamos tenerlo sobre esa base, sobre el mínimo, genial. Cuando vemos que modificando la apertura o a los valores que nosotros queremos tener de velocidad, de tiempo de exposición, ya nos excede, digamos, ya nos complicarían otros aspectos la foto, nos saldría movida o nos saldría con demasiado desenfoque y no queremos ese desenfoque, vamos a empezar a modificar estos valores de ISO y siempre en una escala exponencial. Siempre se va a ir duplicando, ¿no? Lo que vamos a ver ahora en el tema siguiente, esta cuestión de los pasos de luz, vamos a ver que va de 100 a 200, a 400, a 800, 1600, todo al doble. Y en estos son los conocidos pasos enteros de lo que es este triángulo de la exposición, pero bueno, por ahora, tranqui con esta cuestión. Nosotros vamos a ver en nuestras cámaras que hay pasos intermedios de 100 a 200, de 200 a 400. Están sus medidas intermedias que son como tercios de paso. Todas las escalas que vimos hasta ahora creo que estaban en pasos enteros, si no me equivoco. Sí, perfecto. En diafragma también, en obturación también. Así que bueno, por ahora quedémonos con estos. Hay más números de lo que estamos viendo en estas escalas, pero en principio con esta base estamos bien, mucho más que bien. Bueno, y ya hablamos un poquito de esta cuestión de la exposición, que es la intensidad de luz, para tener una foto que se vea ni muy oscura ni muy clara, ¿no? Correctamente puesta. Ahora vamos a ver por qué esta cuestión de calcular los valores para tener esa exposición. O sea, qué sentido tiene o qué otras influencias hay para que necesitemos modificar esos valores y no dejar un sistema automático, por ejemplo, como el que tenemos en
en cualquier cámara, en cualquier celular, que lo haga solo, porque de hecho lo tenemos esa herramienta. Pero acá lo que vamos a ver son algunas de esas otras razones o esas variables que modifican tanto la apertura, la velocidad de obturación y el ISO. Como decía, no es solo la cantidad de la intensidad de luz, sino que vamos a tener algún efecto distinto en nuestras fotos a medida que vayamos variando uno u otro parámetro. Por ejemplo, si nosotros modificamos nuestro valor de diafragma y para tener más luz abrimos mucho más esta apertura de diafragma, lo que nos va a generar también es una profundidad de campo reducida. Esto lo vamos a ver por arriba y lo vamos a profundizar ahí por el canal, pero para que sepas, la profundidad de campo es cuánta zona enfocada tendremos. En el caso de una apertura de diafragma muy grande, tenemos una zona enfocada muy pequeña, por ejemplo el 1.4, y dependiendo a qué distancia estemos del sujeto al que estemos fotografiando, vamos a tener una zona nítida, una zona enfocada muy pequeña, tanto por delante como por detrás, no se va a ver afectada la imagen y va a estar desenfocada. Bien, si nosotros no queremos que esto suceda, queremos tener una profundidad de campo amplia, tendremos que modificar algún otro parámetro para poder sostener un número F más grande, o sea, una apertura más chica de diafragma, para tener más profundidad de campo y mayor zona enfocada en nuestra foto. Esto, como dije, por arriba, no es tema de esta clase, pero para que sepas cómo, por ejemplo, en este caso el diafragma puede afectar a nuestra imagen. O una velocidad de obturación. Sabemos que a velocidades lentas de obturación, o sea, a tiempos largos de obturación, bueno, la cámara empieza a capturar la luz que se mueve. Y si nosotros tenemos la cámara en la mano, por ejemplo, nuestro propio pulso a velocidades lentas, hace que haya un movimiento. Quizá para nosotros es imperceptible, pero para la luz y para la cámara no. Y eso hace que las fotos salgan con la llamada trepidación, ¿no? Que salgan moviditas, que no salgan en todo nítidas. Bueno, eso vamos a tener un tiempo mínimo, que suele ser, depende de la focal que usemos, pero aproximadamente 60, uno partido de 60, el tiempo mínimo para tener la cámara en mano con determinada focal. Que a veces es mucho más, uno partido de 100 o 125 mínimamente para que el movimiento de nuestro pulso no mueva nuestras fotos. Entonces, si ese es el límite de velocidad de obturación que tengo en determinadas condiciones, seguramente voy a tener que mover algún otro parámetro para que no resulte afectada mi foto, ¿ok? Por eso es que tenemos que conocer este triángulo cada vez un poquito más en profundidad para poder aplicarlo y utilizarlo a nuestro favor en la fotografía. Y como dije, el ISO no va a afectar otras cuestiones de toma, ni en la profundidad de campo, ni esta cuestión del movimiento, pero sí a mayor número ISO empezará a aparecernos este ruido digital que hoy en día está cada vez más resuelto gracias a la tecnología. Así que nada, es una de las variables que quizá hoy podamos usar un poco más de lo que lo usábamos antes, ¿no? Forzar ISOs altos hoy por hoy es más normal y el ruido es bastante aceptable, pero hace tiempo atrás, sobre todo en lo que es digital, los ISOs altos te arruinaban totalmente la foto. Y sacar a 3200 de ISO, que es un número promedio mediano alto, es algo relativamente normal en cámaras de hoy en día. Bueno, en este punto hay un título que me gustaría también explicar, que dice equilibrio de ley de reciprocidad, y que justamente habla de esto. O sea, para tener un mismo valor de exposición, podemos ir cambiando cualquiera de las tres variables y de manera recíproca. Es decir, si yo saco puntos de luz de mi diafragma, o sea, cierro más el diafragma para no tener tanto desenfoque, voy a compensar subiendo, por ejemplo, el ISO. Entonces ahí es donde estamos tratando esta ley de reciprocidad. Si le saco a uno, lo que le saco a uno lo pone el otro para obtener el mismo valor de exposición del que hablamos al principio. Y en este punto en el que hablamos de medir la luz, que esto un poquito lo he mencionado con la cuestión de nuestro exposímetro, el exposímetro de cámara, que nos va a dar un valor nominal determinado en 0 por lo general, para saber si la foto está expuesta correctamente. Voy a dar también otra puntita de hilo para poder aproximarnos a esta cuestión, ¿no? ¿Qué es esto de medir la luz? Bueno, medir la luz en fotografía es encontrar la combinación adecuada de diafragma, velocidad e ISO, como lo estoy nombrando en esta diapositiva. Que existen dos modos de medición, que son la medición de luz incidente y la medición de luz reflejada, y que nosotros trabajamos con o sea, con este último, el de la luz reflejada. O sea, cuando la cámara capta una escena, lo que está capturando es la luz reflejada en los objetos. Se puede profundizar en este tema y quizás lo haga en esta cuestión de la luz reflejada, de la luz como
cómo inciden las cosas y qué es eso lo que nosotros fotografiamos, pero por ahora quedamos no, solo con esta idea, que tenemos un elemento que se llama fotómetro dentro de nuestra cámara y que nos da una mano para entender en qué momento tenemos un valor promedio para exponer nuestra foto. Te lo cuento un poco más claro acá en esta diapositiva, donde te digo que nuestra cámara solo puede determinar la intensidad de la luz reflejada. La luz lo hace mediante su fotómetro integrado, mal llamado exposímetro. Es el que determina los valores de los modos automáticos, ¿no? También esta cuestión de cómo hace la cámara para sacar, cómo hacen los celulares para sacar. Bueno, miden un valor de exposición determinado, que suele estar fundado en el 18% de gris, o sea, para entender esto es un promedio entre el blanco y el negro. Sería exactamente la mitad entre el blanco y el negro, el 18% de gris te va para otra clase totalmente, pero bueno, otra punta de hilo para dejar aquí, ya que este tema, como te cuento, es complejo y profundo. Yendo a lo práctico, basta con que sepa que lo usaremos como valor de referencia para hacer nuestras fotos. Bueno, hasta acá la clase gratuita de hoy, que mi idea era presentar esto de la exposición, y para hacer un contenido específico me parecía que era demasiado extenso y complejo y que requería de esta clase, así que por eso la brindo. Y lo que vamos a hacer ahora a continuación es ver una serie de ejercicios que te propongo. También me puedes pedir más si te interesa aprender o practicar mucho más de esto. Estos ejercicios la idea es que sean generales para que los puedas hacer tanto con cámara como con el teléfono, o como que lo puedas hacer observando y pensando en estas cuestiones que estuvimos viendo hoy. El primero que tenemos acá es ajustar la velocidad de obturación, capturar objetos en movimiento y congelar la acción. Eso está buenísimo para que lo practiques en cualquier momento. Poner un hilito con un muñeco, con un péndulo, y sacar la foto y ver cuándo congela, cuándo descongela. Sacar fotos con un trípode si podés, o dejando la cámara en alguna superficie quieta y haciendo una larga exposición de eso. Me parece que está buenísimo para ir practicando y jugando un poquito. Me parece que en esta etapa es central que juegues y explores un poquito por la tuya, ¿bien? Que empieces a manejar estos tres valores por tu cuenta y ver qué resultados vas obteniendo. Cualquier duda, igual me lo decís. El segundo ejercicio que te propongo es este que dice experimentar con la apertura, exploración de la profundidad de campo para resaltar o difuminar el fondo. Esto está buenísimo si te gusta el retrato, sobre todo. Ir probando las posibilidades que tenemos con el diafragma, abriéndolo y acercándonos a nuestro sujeto para tener un fondo más desenfocado utilizando este parámetro. El otro es controlar la sensibilidad ISO, o sea, adaptar tus tomas a diferentes condiciones de luz y comproba el ruido digital. Esto también te lo propongo que lo hagas en condiciones de luz baja o en condiciones de noche, para ir probando y comprobando cómo va apareciendo el ruido a partir de que aumentamos nuestro número de ISO. Como te dije hace un ratito, jugar. Con esta idea de estos ejercicios es jugar. Más adelante te voy a dar algunos ejercicios y tips para practicar fotos concretas utilizando estos tres parámetros, pero en principio ahora mi idea es que lo vayas explorando si es la primera vez que te enfrentas con este tema. El cuarto ejercicio es triángulo de la exposición en la práctica. Jugar combina la apertura, velocidad de obturación e ISO. Equivocate, corregí y volvé a hacerlo. Esto es fundamental y aprovecha este momento que es el más lindo para ir probando eso. Ya con esta base y con estas puntas de conocimiento vas a ver cómo empieza a afectar cada uno de estos parámetros a tu imagen, y a la vez vas comprendiendo cómo funciona. Y esto es central, porque pasás, como te dije al principio, estos conocimientos te transforman en un PhD. Estos conocimientos te transforman en un fotógrafo o fotógrafa consciente de lo que está haciendo. Entonces es el momento de equivocarte, de explorar y de ver por qué las fotos que antes no sabías por qué no salían así, por qué te salían quemadas, sobreexpuestas, subexpuestas, ahora sepas por qué sucede. Entonces vas explorando los parámetros y ves en qué condiciones de luz tenés determinados resultados y en qué otras condiciones no podés tenerlos o los podés tener variando alguno de estos parámetros. El siguiente ejercicio es retratos con bokeh. Bueno, bokeh, tengámoslo por ahora, que es el desenfoque de fondo. Más adelante veremos uso creativo del diafragma para lograr fondos desenfocados. Es un ejercicio parecido al anterior, pero acá te propongo que se lo hagas a alguien. Bien, que hagas una sesión de fotos con alguna amiga, algún amigo, algún pariente, o que te hagas autorretratos, o que uses un muñequito para ir probando cómo las variables de diafragma van alterando nuestra profundidad de campo. El otro punto es la fotografía de noche, pintura con luz. Bueno, te lo había propuesto en el primer ejercicio, pero te lo digo acá también. Usalo en algunas condiciones para ver cómo con la luz puedes dibujar. Puede ser el tránsito de los autos, puede ser de manera creativa moviendo la cámara
con la mano y dejando la exposición y ver cómo la luz dibuja algo en nuestro sensor. Está buenísimo para ir explorando toda esta beta artística y estas posibilidades mayores que tenemos a partir de ahora con nuestras fotografías. Y un último ejercicio para ver esta cuestión de la exposición, y que es una de las que más dificultades genera en determinados contextos, es esto de contraluz y siluetas. O sea, exponer y ver los resultados al contraluz. Por lo general lo que nos pasa es cuando tenemos la luz del sol o una luz detrás de nuestro sujeto, es que si exponemos sobre esa luz, nuestro sujeto va a quedar en oscuridad. Entonces eso es lo que transforma la fotografía de siluetas. Si nosotros exponemos bien sobre nuestro sujeto y el sujeto sale visible, o sea, bien expuesto, todo lo que es la luz en contra se va a quemar en nuestra fotografía, se va a transformar en blanco. Esto está buenísimo para que lo vayas viendo, si tenés la posibilidad de ir probando de generar estas siluetas y estos retratos con la llamada clave alta. Así que bueno, hasta acá con esta clase. Si te quedan algunas dudas, mandame un mensajito. Si querés mandarme tu foto, los resultados de lo que vayas practicando esto, decime. Si querés ya más ejercicio también decímelo. Totalmente abierto a que me escribas. Y por último, contarte que en los próximos días voy a estar abriendo mi programa de enseñanza de fotografía. Así que si esta clase te gustó y querés saber más de qué se trata este programa de enseñanza, me mandas un mensajito y te cuento bien, o concretamos una entrevista, que es lo que vengo haciendo estas semanas. En breve lo voy a estar publicando porque ya lo estoy lanzando para los últimos 10 días del año. Así que, bueno, si querés tener alguna novedad o saber más o tener más clases de esta, me escribís, hacemos una entrevista, me contás en qué situación estás, cuál es tu nivel de fotografía. Quizás esto te parece muy básico y vos querés aprender algo más avanzado. También hay posibilidad de hacer eso con el programa. Así que nada, siempre comunicate, escribime, estoy acá para eso, para recibir tu mensajito, para que me des tu feedback, qué te pareció la clase, si te gustó, si quieres aprender más, no te olvides de escribirme. Y si conoces a alguien que esté interesado en esto en la fotografía, de compartírselo y recomendarme. Nos vemos en la próxima clase y en el grupo de Fotografía para Millones.